Bienvenidos hermanos, pasa voz, esta es la Iglesia de Dios, les damos la bienvenida a este culto de recepción del sábado, en el cual nos gloriaremos también alabando su nombre, como también meditando en su palabra. Lo antes posible pondremos en manos de Dios en una oración este culto, y así lo haremos para que todos estemos conforme a la misericordia de Dios, bien entregados e integrados en este culto. Vamos a orar, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy muchas gracias porque a lo largo de esta semana te has manifestado en nosotros y has llenado tu misericordia de grande manera sobre tus hijos y sobre tu pueblo. Gracias porque ha llegado este día santo y nos permites unirnos en oración para tener este reposo eterno en el cual está marcado desde el inicio de la creación de la tierra y desde el inicio de nuestra civilización. Gracias te doy porque este culto se da, porque también nos gloriamos en la manifestación de tu palabra que buscamos para ser fortalecidos, Señor. Yo te suplico que nos bendigas y nos llenes de tu paz siempre, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hemos puesto en manos de Dios este culto y ahora vamos a tener la lectura de la ley de Dios. Todavía vivimos el eco de estos 100 años, esta acción de gracias, y empiezan una nueva etapa seguramente en nuestra vida. Pero antes de seguir platicando sobre esto, vamos a tener la lectura de la ley de Dios, como ya mencioné, a ubicar nuestra Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la eterna ley de Dios que bien hacemos cada 8 días, repetirla, pero más y mejor haremos en ponerla en práctica. Como les decía, todavía los ecos de esta acción de gracias por 100 años de la Iglesia siguen estando en nuestra mente y en nuestro corazón, y vamos a tener algunas participaciones especiales, repitiéndolas tal vez algunas y otras viéndolas por primera ocasión, para que esté en nuestro corazón y nuestro corazón se vuelva a gozar en estas alabanzas. Vamos a escuchar esta alabanza que tenemos preparada, a lo cual agradezco a los hermanos que lo enviaron y prepararon y dedicaron tiempo. A todos ustedes, hermanos, Dios les bendiga y gracias por mandar sus participaciones. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. La rondalla remanente de Sion tiene el gusto de entonar los himnos para nuestro Dios con motivo de los 100 años de la Iglesia de Dios en México. El primer canto se titula Salmo 34, el segundo a ti cantamos, para honrar y gloria a nuestro Dios.
Gracias a Dios por esta alabanza que el Señor nos ha permitido tener. Dios bendiga a nuestros hermanos. Vamos a tener el estudio de esta tarde que se titula Un cambio pleno. Y voy a suplicarles que me acompañen a leer el libro de los Hechos en el capítulo 26. Leeré desde el verso 12 hasta el verso 20. Vamos a acompañar esta lectura para que nuestro corazón esté meditando en su palabra, en la palabra de Dios. Vamos a leer. Dice Hechos 26 del 12 al 20, dice: en lo cual ocupado, yendo a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, a mitad del día, oh rey, vi el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que te apareceré a ti. Levántate del pueblo de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que conviertas de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la misión celestial. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por la tierra de Judea y los gentiles arrepentirse y convertirse a Dios, haciendo otras obras dignas de arrepentimiento. Esto es lo que el apóstol Pablo explica sobre aquella conversión que tuvo. Una conversión hermosa y sorprendente que aún hasta el tiempo de nuestra vida y el tiempo de distancia de la historia de la iglesia y de la humanidad sigue haciendo un eco en nosotros, porque debe de hacerse así por este gran testimonio que tuvo el apóstol Pablo para la conversión que él tuvo. El hermano Saulo se convierte al evangelio después de este momento hítico o este momento importantísimo en su vida. Es un hito que hace un punto de inflexión entre Pablo o Saulo de Tarso y Pablo el apóstol. El compromiso que llega a tener para un cambio completo en su vida es significativo, porque el Saulo de Tarso que existía antes, que asesinaba a la iglesia, que buscaba y perseguía a los hermanos, y aún pusieron la ropa del hermano Esteban en sus pies, fue sumamente importante, pero también fue algo que penetró en su vida y dejó una huella muy marcada en el conocimiento de la palabra de Dios y en su testimonio personal. Esto que estamos leyendo es la declaración del apóstol Pablo ante el rey Agripa cuando es llevado para ser juzgado, y finalmente después de esto es llevado a Roma para ser juzgado porque él apela al César. Pero ya había hecho un cambio en su vida, y esto es lo que trasciende y la parte importante que nosotros quiero yo hoy rescatar y quisiera yo que analicemos. El Saulo que era antes contra el Pablo que fue después. Un cambio completo, un cambio de 180 grados radicalmente. Y eso es lo que esperamos en nuestras vidas, cuando tengamos un cambio delante de Dios y un cambio delante de Cristo Jesús. Eso es lo que espera. Pero la pregunta es, ¿nosotros qué esperamos para tener ese cambio completo en la vida y en la esperanza de la vida eterna? Mire, en el verso 24 y 25 dice así: y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las letras muchas te han vuelto loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. Lo que el apóstol Pablo estaba declarando era algo magnífico que la gente no podía dar crédito o no podía creer tan simplemente, salvo el convencimiento del apóstol Pablo.
Y Pablo empieza a decir cómo cómo se convirtió al Evangelio, y empieza a decir: es que yo iba a Damasco, iba hacia camino, y vino una grande luz, y esa luz me transformó y me tiró, y ahora ese Señor Jesús que yo perseguía es el mismo que yo predico. Obedezco a ese Dios y a ese siervo, soy siervo de ese Señor, porque así es la esperanza. Y porque así lo estaba convencido. Eran tantas sus palabras que la gente, como Festo, le grita y le dice: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y él reclama y dice: no estoy loco, simplemente Cristo Jesús ha hecho esto en mi vida. Esta enseñanza, hermanos, nos debe de ser un gran ejemplo para comprender mejor la palabra de Dios y lo que el Evangelio puede hacer por nosotros y puede hacer por usted. El cambio que radica en Pablo es un cambio ejemplar, porque de ser un perseguidor celoso de la ley y judío de judíos, llega a ser un apóstol de Cristo Jesús que transforma el mundo y transforma su vida primero y después transforma la vida de los demás. Y esa es una parte hermosa que hace el Evangelio por nosotros, porque como dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, verso 5, dice así: dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoras cómo Dios hace las cosas, todas las cosas. Así como no sabemos de dónde viene el viento y a dónde termina, o cómo se van criando los huesos de la mujer o de una cría en el vientre de una madre, así ignoramos cómo Dios hace las cosas para cambiarnos y transformarnos. Es como cuando va germinando una pequeña semillita en la tierra que no se ve, y al paso del tiempo va saliendo y brota y da ese fruto y da esa plantita, y esa plantita da fruto también, o ese árbol da fruto también. Así nosotros, cuando el Señor llega a germinar su Evangelio en nuestro corazón, esa semillita va quedando en nuestro corazón hasta que brota y da fruto. Como aquella aquella parábola del sembrador, donde la semilla cae en buena tierra y empieza a dar y a brotar. Y esa semilla es esparcida a todos nosotros para que conozcamos y vengamos al conocimiento y la transformación de nuestra vida. ¿Cómo es posible que el Evangelio llegue a cambiar a los hombres como Pablo, para después de haberse convertido en enemigos se convierten en predicadores? Es solamente porque Dios, la voluntad de Él, hace que los hombres se transformen y cambien. Y eso es lo que Dios quiere de usted, que usted cambie en su vida, que usted cambie en su forma de pensar y llegue a ser como un Pablo. Tal vez no todos podamos ser igual que él, porque a lo mejor Pablo tenía características importantes, pero sí imitarlo, como él decía: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque el apóstol Pablo, si algo tenía, es que tenía una convicción y una determinación ejemplar, la cual ahora nos hace falta y necesitamos cambiarla. Vamos a leer en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 20-21, para que veamos hasta qué grado llegó el cambio del apóstol Pablo de ser un perseguidor a ser un apóstol de Cristo. Dice: conforme a mi mira y esperanza, en nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré engrandecido en Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo llega a ser un ejemplo para nosotros, de tal manera que en Cristo Jesús tenemos esa esperanza de la vida eterna, igual que Pablo, porque él dice: porque ya sea vivo o muerto, mi cuerpo glorificará al Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. Es decir, aprecia enormemente ese evangelio que Cristo Jesús le da por medio de la palabra de Dios y por medio de su sacrificio, y se vuelve parte de su vida completamente, haciendo un cambio radical en él. El hermano Pablo no tenía necesidad más que de su alimento, y deja todo, dice, abandona todo para seguir a Cristo. Y esa es la esperanza que tenemos cuando el Evangelio llega a nosotros.
Y la pregunta es, ¿nosotros estamos preparados para hacer ese cambio completo de vida delante de Dios? El Evangelio ha llegado a nosotros, hoy es una oportunidad. Y usted, hermano, no puede negarse a Cristo Jesús, sobre todo por el conocimiento de su palabra. Y en particular este año, hermanos, que es un año que la vida y la muerte se han acercado tanto, que nos hace reflexionar sobre muchos hermanos que han padecido y han muerto por esta pandemia, la cual no nos ha dado oportunidad ni de despedirnos ni de vernos. Y ahora la oportunidad está enfrente de nosotros al conocer a Cristo Jesús y Él estar llamándonos para su Evangelio y para el bautismo también. Esa es la parte importante. Esa es la parte importante porque así como Pablo, que iba camino a Damasco, no le dio la oportunidad del Señor, nosotros ¿qué esperamos? ¿Que la luz vuelva a resplandecer y nos deje ciegos? ¿Qué más esperanza tenemos para ver lo que estamos viendo y viviendo, en la cual nosotros no reflexionamos y no queremos cambiar? Nos negamos simplemente, pero no todos tendremos la oportunidad que Pablo, o no todos tendremos la suerte, como se establece, de salir vivos de esta enfermedad. Porque hoy Dios pone delante de nosotros esta oportunidad, como dice su palabra, y aquí yo pongo frente a ti la vida y la muerte. Yo te recomiendo que escojas la vida. ¿Cuántas veces nos estaremos negando y tendremos que esperar? Y el Señor seguirá esperando esa oportunidad y esta invitación que les hace para que cambiemos. Pero no todos la tendremos, hermanos. No todos lo llegaremos a tener porque la esperanza y el tiempo se va terminando y las oportunidades se van agotando. Y piensa en todas estas personas que murieron sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin el conocimiento del verdadero Dios y del verdadero Cristo. Y usted que hoy tiene esa oportunidad no debe de negársela, debe de darse esa hermosa oportunidad de creer en Cristo Jesús. Y este cambio es un cambio pleno, como dice su palabra. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 11, leeremos desde el verso 23 al verso 26, y dice así. Dice Jesús, resucitará tu hermano. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando Cristo Jesús le es avisado de que el hermano Lázaro es muerto, y le dice a su hermana, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le dice, él resucitará. Y ella le contesta, ciertamente él resucitará en el día postrero. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le pregunta, ¿crees tú esto? Hermanos, a veces la muerte intempestivamente y la oportunidad de vida se va, porque a veces creemos que el activo más importante, que es la vida, va a persistir durante mucho tiempo. Y la verdad es que no es así. La vida y la muerte es tan frágil como la flor que nace y muere. Y dice el libro de Job que aún los árboles tienen más esperanza que el hombre, porque si el árbol toca agua, vuelve a echar raíces, mas el hombre no es así, porque su tiempo llega al final. ¿Qué más tenemos que esperar? ¿Qué más tenemos que esperar y reflexionar en estos tiempos de abundancia de muerte, en estos tiempos de pérdida de seres queridos y en estos momentos tan difíciles? ¿Esperará todavía nuestro bautismo o nuestro cambio pleno? Esperando que tal vez el próximo año, si tengo la suerte de sobrevivir, viviré y haré los cambios que tengo que hacer. Como aquellos que tenían esperanza y murieron y fueron tocados por esta enfermedad o por tantas tragedias que existen hoy en nuestro planeta. Esto es un llamado de Dios, hermanos. Un llamado de Dios por Cristo Jesús y por su Evangelio para que usted cambie y también tenga esa oportunidad, para que exista un cambio pleno, como dice aquí su palabra. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 4 al 7, dice así.
Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es que, hermanos, no podemos entrar al reino de Dios si no renacemos de agua y de Espíritu. Y renacer de agua y del Espíritu es el bautismo en Cristo Jesús, es creer en Él. ¿Qué más esperamos? ¿Qué mayor manifestación esperamos en la vida que la esperanza de la vida eterna y también el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Qué mayor oportunidad tendremos hoy si nos estamos esperando y resistiendo a no conocer a Cristo Jesús como o reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador? ¿Qué esperamos? ¿Espera que pase algo especial? Ya está pasando, ya está pasando. Está pasando algo especial en la vida que nunca habíamos visto. Y si Dios hoy nos da todavía la oportunidad de vivir, ¿por qué no aprovecharla para cambiarlo, para ser mejores personas, para tener fe en Cristo Jesús? ¿Acaso le estoy ofreciendo que haga algo malo? No, hermano. Yo le ofrezco que viva cerca de Cristo Jesús en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de dificultad. Vamos a tener la palabra de Dios en el libro de los Colosenses, en el capítulo 3, del verso 1 al verso 4, dice: y sabéis pues que resucitado Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice: poned la mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, no en el cielo, porque no nos vamos al cielo, sino que ponemos la esperanza en las esperanzas de la resurrección y en cosas superiores. Hoy nuestra mirada está vuelta hacia la tierra, viendo cómo hay inundaciones, catástrofes y epidemias, pandemias, etc. Pero nuestra esperanza debe estar arriba, en la esperanza que Dios nos ha de resucitar y también en la esperanza que podemos cambiar. Pongamos nuestra esperanza, como dice aquí, dice: porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por cuanto Cristo, vuestra vida, es manifestante, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, si nosotros cambiamos y aceptamos a Cristo Jesús en nuestros corazones, este efecto hará en nuestras propias vidas. Vamos a leer en el capítulo 2 del libro de los Efesios. Dice así la palabra de Dios, capítulo 2, verso 2 y 4, dice: ¿en qué otro tiempo estuvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos? Éramos naturaleza hijos de ira también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia y es mucho amor en que nos amó. El apóstol Pablo a los Efesios dice: nos debe bastar, es suficiente lo que pasó, que en el tiempo pasado agradábamos la condición humana que teníamos, pero el Dios de justicia y el Dios de Israel, el Dios de este pueblo que es la iglesia de Dios, es grande y abundante en misericordia, que espera que nosotros reflexionemos y cambiemos. Pero eso es lo que nos debe de bastar, que nuestra mirada siempre ha estado hasta hoy en el tiempo y en el momento de la materia, y viendo y afligiéndonos cuando el Señor nos ofrece esa esperanza en la resurrección y nos espera también abiertos sus brazos para que vengamos al arrepentimiento, para que Cristo Jesús nos acepte también. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, porque dice también: éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás, porque nuestras cosas y nuestras condiciones humanas eran de ira, era de esa
pérdida de santidad, porque no lo conocíamos. Pero ahora que hemos venido al conocimiento de su palabra, requiere y demanda de nosotros un cambio completo, requiere y demanda de nosotros que reflexionemos y que nos sacuda, como así fue sacudido Pablo, y veamos el pasado como aquellas cosas que quedaron atrás, y veamos hacia un futuro con mayor esperanza. Eso es lo que Dios quiere de nosotros en este día, hermanos. Que seamos hermanos decididos en la esperanza de la resurrección y en la esperanza de la vida eterna, y que dejemos atrás las cosas que no nos son útiles. Y no sé qué más tenga que suceder en el mundo, mis hermanos, si nosotros seguimos siendo necios, tal vez testarudos o indolentes a estas condiciones, para no pensar en el bautismo, para no pensar en el cambio de nuestras vidas. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4, verso 1, dice así: Pues que Cristo ha aparecido por nosotros en la carne, y nosotros también estar armados del mismo pensamiento. En el que ha padecido en la carne, cesó de pecado. Dice así la palabra de Dios en el verso 2: Para que ya en el tiempo que queda carne, viva no las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, por cuanto conservábamos las lascivas y concupiscencias, en embriagueces, en abominaciones, en abominables idolatrías, en lo cual les parece con extraña que nosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice así la palabra del apóstol Pedro, que dice: nos debe bastar que en el tiempo pasado hicimos la voluntad de los gentiles, y comiendo y viviendo, y dice, y corriendo a su mismo ritmo con idolatría y con pecado. ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Esperamos ver un mayor milagro? ¿Esperamos ver a un sol o la voluntad de Dios que se manifiesta como una luz más brillante del sol, para que nos diga: Saulo, Saulo, ¿por qué me has perseguido? Dice: ¿por qué me persigues? Dura cosa es de dar coces contra los aguijones, es decir, que te niegues contra la voluntad de Dios. Hoy Dios le da una oportunidad de vida, mañana puede ser que no la tenga, porque hoy así lo estamos viviendo. Pero si usted sigue siendo negligente, y no sé en qué mundo podamos vivir para no darnos cuenta de que las esperanzas de la vida eterna son más próximas, que estas tragedias que hoy están pasando requieren un cambio completo en nuestras personas, no sé qué esperamos, hermanos. Esperamos a ver un grande milagro, cuando el milagro se está viviendo hoy, que Dios le permite a usted la vida y que no se lo ha permitido a otras personas, porque la misericordia de Dios ha sido grande en usted. Considérelo, por favor. Luego dice también, con lo cual parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento y disolución, ultrajándoos. A las personas, dice, les es extraño porque esto no les ha amanecido, pero ya que el Evangelio llegó a usted y a su vida, esto debe de cambiar en su forma y en su totalidad. Y Dios quiere que usted cambie y se transforme, y que tenga un cambio completo en su vida. Si usted, hermano, estas cosas no le están haciendo cambiar, yo no sé qué le vaya a hacer cambiar. Que las cosas empeoren para decir: ahora sí me quiero bautizar, y ya no haya ni oportunidad de ello. Piénselo bien, por favor. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 7, verso 21 y verso 22, dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mas dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí explica el maestro que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos.
No por el hecho de tener la intención de ser buena persona, seremos parte de este reino. No es por la intención, no es por la buena voluntad, es por los actos, por el cambio que nosotros y que Dios demanda de nosotros, que el Señor nos va a considerar en su reino. No es el hecho de decir yo creo en Cristo, porque dice la palabra de Dios que aún los demonios creen y tiemblan. Se necesita tener valor para tomar esta iniciativa, la misma que tomó el apóstol Pablo, que decidió cambiar de una forma, de una vez y para siempre, todas las cosas, y dejó atrás lo que él era, negándose a sí mismo y tomando a Cristo Jesús como su ejemplo y como su Dios, como su creador, como su formador. Y al decir Dios no es por la idolatría, sino porque siendo en la forma y en la constitución del mismo Dios, el Señor Jesús no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Así es que el Señor Jesucristo se convirtió en ese ejemplo para el apóstol Pablo, para cambiar su vida completamente, y eso es lo que hoy debe de hacer, ese cambio. Y ese cambio no es nada más un cambio de decir dejo todo y ya después a ver si vuelvo a regresar. No, es abandonar todo lo que somos y todo lo que tenemos para llegar a la perfección en Cristo Jesús. En el libro de los Proverbios capítulo 4 verso 18 dice así su palabra: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La aurora no aparece en un amanecer y de inmediato vemos la luz. Ese cambio ya empezó en usted, porque usted ahora ya escucha a Cristo Jesús, y ese ejemplo está en su corazón presente, diciéndole: Cristo Jesús te está llamando, cambia, y está allí, y va a tener que brotar en algún momento, y una vez que brote, la perfección llegará, porque es un camino en el cual usted tiene que iniciar, para que, como aumenta el sol y aumenta la fuerza de esa potencia, de esos rayos en su corazón, también la potencia del Espíritu Santo haga su labor para llegar a la perfección. No desaproveche este día y esta oportunidad. La oportunidad es hoy. Dios le bendiga. Nuevamente, amados hermanos, para vosotros, nuevamente el grupo Sion de la Iglesia de Dios de Motocicla, Chiapas, vamos a presentar una alabanza para la honra y gloria de nuestro Dios, que lleva por título Grande eres tú.
gracias a Dios por estas alabanzas y este mensaje, hermanos, y vamos a terminar nuestro culto de recepción del Día del Señor. Mañana, ya daré avisos, vamos a orar y a terminar y concluir con este culto. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor eterno, te damos gracias porque has permitido abrir la palabra tuya y meditar en ella, y hoy tener la oportunidad en el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, que siempre ha mantenido su invitación hacia nosotros para ser salvos y para recibir ese pacto contigo por medio del bautismo. Sé con mis hermanos que en este día también reflexionen en esa oportunidad que tú nos das y que sigues dándonos, Señor, y nos has de bendecir en este momento también para aquellos hermanos que han decidido bajar a las aguas del bautismo. Yo te suplico que seas con cada uno de nosotros y esta semilla, Señor, que es tu palabra, germine en sus corazones y haga el efecto, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, el día de mañana todavía tendremos la oportunidad de abrir el templo a las capacidades y a las medidas de seguridad que nos establece el gobierno, y también nosotros convencidos de hacerlo para también cuidarnos. Yo les ruego que sigamos las transmisiones, los que no puedan asistir al templo, y sigamos trabajando para la obra de Dios y el engrandecimiento de su palabra. No tengo otras palabras más que agradecerles y decirles Dios les bendiga y el Señor sea con ustedes y paz a vosotros.